A continuación vamos a resolver un problema referente a la aplicación de la ecuación de Bernoulli, específicamente aquella que define el tubo de Venturi. Este ejemplo dice lo siguiente: se tiene un tubo horizontal por el cual fluye agua con una velocidad de 10 metros sobre segundo y a una presión de 250.000 pascales, que se puede expresar en notación científica como 25 por 10 a la 4 pascales. El tubo se reduce a la mitad del área de su sección transversal original. Calcular la velocidad y la presión a la cual fluye el agua por la sección transversal reducida. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Tenemos entonces que fluye agua por una tubería y se reduce la sección transversal de dicha tubería. Eso lo podemos representar del modo siguiente, considerando entonces agua que pasa por una tubería que tiene una sección transversal mayor en comparación con la tubería por la cual sale, es decir, ocurre una reducción en el área de la sección transversal. Nos piden entonces determinar la velocidad y la presión a la cual fluye el agua por la sección transversal reducida. Es decir, que tenemos que considerar dos puntos. Un punto 1, que va a ser entonces el correspondiente al fluido, al agua que fluye por la sección transversal más grande, y un punto 2, que sería entonces la tubería o el fluido que fluye por la tubería de sección transversal reducida. Resolviendo entonces el presente problema y luego de haber definido los puntos 1 y 2 por los cuales fluye el agua, tenemos que para el punto 1 la velocidad en ese punto v1 es de 10 metros sobre segundo. Asimismo, la presión en el punto 1 es de 25 por 10 a la 4 pascales y denotamos esto como P1 igual a 25 por 10 a la 4 pascales. Debemos tener presente que como es agua el líquido que fluye, la densidad del agua se toma como aproximadamente igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos piden entonces la velocidad en el punto 2 y también nos piden la presión en dicho punto, es decir, P2 en unidades de pascales. Hallamos entonces estos valores, pero antes recordemos que nos dicen que el tubo se reduce a la mitad del área de su sección transversal original. ¿Eso qué quiere decir? Que el área 2, es decir, el área por el cual pasa el agua por esta tubería, A2, comparada con respecto al área 1, A1, que vamos a considerar que son áreas de sección transversal circulares, el área 2 con respecto al área 1 es la mitad. A2 es igual a A1 sobre 2. Ese es otro dato del problema. En este tipo de problemas en física consideramos entonces que el agua se comporta como un fluido ideal, es decir, un fluido que presenta un flujo estable, es decir, la velocidad es constante siempre y cuando no haya cambio en la sección transversal. Además, es un fluido incompresible, es decir, que su densidad va a ser constante, es no viscoso, es decir, que no presenta fricción interna, y el flujo es irrotacional, es decir, que no se van a presentar remolinos y por tanto no va a haber turbulencia en tanto que el agua fluya por esa tubería. Para resolver ese problema, primero aplicamos la ecuación de continuidad. Recordemos que esta ecuación nos dice que el producto del área y de la velocidad del fluido en todos los puntos a lo largo del tubo es una constante en el caso de un fluido incompresible, tal y como lo es un fluido ideal, donde la densidad es constante en cada punto de la trayectoria. Por tanto, aplicamos esta ecuación a los puntos 1 y 2, es decir, decimos que el área 1 por la velocidad en 1 es igual al área 2 por la velocidad en 2, y de este modo despejamos la variable velocidad en el punto 2, v2, que viene a ser igual a la relación entre el área 1 y el área 2 por la velocidad en el punto 1. No conocemos los valores de las áreas, pero sí sabemos que el área 2 es la mitad del área 1, por tanto, tenemos que la velocidad en el punto 2, v2, es igual al área 1, a1 sobre el área 2, que es a1 sobre a2, el área 1 sobre 2. Y es así como cancelamos el término área 1 con área 1,
recordemos que estamos multiplicando por la velocidad en el punto 1. Tenemos por la multiplicación de extremos 1 sobre 1 sobre 1 sobre 2, que esto equivale entonces a 2 sobre 1. Por tanto tenemos que eso es igual, o más bien la velocidad en el punto 2 es igual a 2 veces la velocidad en el punto 1, lo cual es coherente con el hecho de que al reducirse el área de la sección transversal aumenta la velocidad del fluido. Luego, si calculamos la velocidad en el punto 2, tenemos que esta es 2 por la velocidad en el punto 1, es decir, 10 metros sobre segundo, lo que nos da entonces un valor para la velocidad en 2, v sub 2, igual a 20 metros sobre segundo, una velocidad mayor que con respecto al punto 1. Hemos resuelto entonces la primera parte de este problema. Vamos ahora a determinar la presión en el punto 2. Recordemos que la presión en el punto 1, P sub 1, es igual a 25 por 10 a la 4 pascales, y aunque no conocemos el resultado, la presión en el punto 2, P sub 2, con seguridad será menor que la presión en el punto 1, porque la velocidad en el punto 2 es mayor comparada con la velocidad en el punto 1. Resolvamos entonces para la presión en el punto 2. Hemos determinado entonces la velocidad en el punto 2, v sub 2, a partir de la ecuación de continuidad. Vamos ahora a determinar la presión en el punto 2, empleando para ello la ecuación de Bernoulli. Recordemos que la ecuación de Bernoulli nos dice que la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen, es decir, un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado, más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen, es decir, la densidad por la gravedad por la altura o nivel del líquido. Esta suma presenta siempre un valor constante en cada punto o a lo largo de una línea de corriente, es decir, considerando un flujo laminar o un fluido ideal. Por tanto, aplicamos la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2. En el punto 1 tenemos la presión en 1 más la energía cinética por unidad de volumen, un medio de ρ por v sub 1 al cuadrado, más la energía la energía potencial gravitacional por unidad de volumen, que es densidad por gravedad por altura o nivel en el punto 1, es igual a la presión en 2 más la energía cinética por unidad de volumen en el punto 2 más la energía potencial gravitacional por unidad de volumen en el punto 2. Observemos que, como este es un caso especial de la ecuación de Bernoulli, que es el tubo de Venturi, el nivel del líquido, como la tubería es horizontal, es el mismo, es decir, Y sub 1 es igual a Y sub 2, porque la tubería es horizontal. Como Y sub 1 es igual a Y sub 2, estos dos términos se cancelan y desaparecen de esta ecuación. De esta ecuación entonces vamos a despejar la variable de interés, que es la presión en el punto 2. Tenemos que P sub 2 viene a ser igual entonces a P sub 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado menos un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Reacomodando términos, es decir, sacando factor común, tenemos que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la diferencia de cuadrados entre las velocidades, v sub 1 al cuadrado menos v sub 2 al cuadrado. Y en esta ecuación solo tenemos que reemplazar los valores conocidos. Reemplazando entonces en esta ecuación obtenida, tenemos que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1, que es 25 por 10 a la 4 pascales, más un medio de la densidad del fluido, y recordemos que es agua, cuya densidad consideramos que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, todo esto sobre 2, por la diferencia de las velocidades al cuadrado, es decir, por 10 al cuadrado menos 20 al cuadrado, todo esto en unidades de metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Tenemos entonces que la presión en el punto 2 P sub 2 es igual a 25 por 10 a la 4 pascales, más el resultado de estas operaciones, que es menos 15 por 10 a la 4 pascales. Obtenemos las unidades de pascales, ya que tenemos kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado.
Cancelamos uno de los metros, es decir, uno en el numerador con uno del denominador, y tenemos entonces kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de Newton, y en el denominador nos queda metros al cuadrado. Y Newton sobre metro al cuadrado son las unidades de pascales. Es por ello que obtenemos las unidades de pascales para el segundo término de la ecuación que estamos desarrollando. Tenemos entonces que la presión en el punto 2 P sub 2 es igual a 25 menos 15, diferencia multiplicada por 10 a la 4 pascales, y esto es igual entonces a 10 por 10 a la 4 pascales, o lo que es lo mismo, 100.000 pascales. Y con este resultado concluimos el presente problema referente al tubo de Venturi como una aplicación especial de la ecuación de Bernoulli. Los invitamos a seguir viendo nuestros videos referentes al tema de mecánica de fluidos.